En tiempo real le daremos a conocer cuál es el paso de la pandemia, pero más que el caso o los números de casos, hablaremos de las situaciones actuales. Por ejemplo, nos vamos a dirigir en este momento hacia Reino Unido, porque acá surge información después de la noticia, se recordará usted, de la nueva cepa que ya está en 76 países y esta es 30% más letal que la actual SARS-CoV-2. Ahora le vamos a dar información al respecto, porque cuando hablamos de esto, de Reino Unido, hablamos de 3.715.054 casos, ¿sí?, que se han registrado. Actualmente activos, 1.939.000 y podría llegar a los 2 millones antes del fin de semana, según expertos. Y es que la variante británica, acá se lo pongo, del nuevo coronavirus se encuentra presente en 76 países y con esto podría también la Organización Mundial de la Salud exigir mayores restricciones que ya están realizando. Por ejemplo, cierre de fronteras, los vuelos de Reino Unido hacia otros países han sido cancelados y consecutivamente se siguen haciendo más restricciones. De hecho, el primer ministro británico acá pues asumió toda la responsabilidad y dijo que iban a darle de frente a la lucha y habría que pues invertir millones y millones de euros, lo iban a hacer para frenar el contagio. Que saben muy bien que al principio fue inadecuada la acción, pero que ahora están comprometidos. Ahora bien, de Reino Unido nos vamos a Estados Unidos, porque en Estados Unidos, a pesar de que la administración Biden ha solicitado 200 millones más de dosis de las 100 millones que había solicitado y que está aplicando actualmente y que tiene 100 días para poder vacunar a 100 millones de estadounidenses, ya solicitó 200 millones más. Y cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de 26.166.443 casos. El epicentro de la pandemia. El país con mayor número de contagios en toda la pandemia. Sigue siendo el epicentro. Tiene 100 millones de vacunas y solo ha suministrado el 2% de ellas. Es decir, falta mucho por accionar. De hecho, sigue enviando dosis a la Florida, a Nueva York, a Texas, a Los Ángeles, donde también son datos totalmente alarmantes, pero a esto se le suman 200 millones más de vacunas. Pero ¿qué pasa con Canadá? Mire, nos vamos a Canadá. ¿Sabe por qué vamos a Canadá? Porque Canadá tiene un porcentaje, tiene alrededor de 15 a 20 millones de habitantes, ¿sí? Y pidió 80 millones de dosis, lo que la OMS indicaba, que pedía 5 veces el número de su población. Y esto, pues, a diferencia de países pobres, donde han solicitado, pues, un número muy bajo, esto equivale prácticamente a 5 comunidades completas en Canadá. 80 millones de dosis ha solicitado y mire, los casos son 761.227, es decir, ni siquiera el millón de contagios. Y ya ha pedido 80 millones de dosis. Pero de acá, de Canadá, nos vamos ahora hacia Brasil, que también sigue incrementándose el número de casos. Y cuando hablamos de números de casos, hablamos también de encamamientos en áreas intensivas. Brasil sigue siendo uno de los países que preocupa. Mire, 9.000 millones. Y 981.593 están activos. Se ha recuperado una cantidad increíble. Mire, 7.798.000 se han recuperado. Están por llegar prácticamente a los 8 millones de recuperados. Se ha trabajado duro. La ayuda aquí ha sido pues, totalmente el 100 al 110%. Es decir, ha venido ayuda de todas partes del mundo, pero aún así siguen batallando porque los casos siguen saliendo día con día. De Brasil nos vamos rápidamente a México. ¿Por qué México? Porque aparte de la noticia de que López Obrador está pues, siendo tratado por COVID-19 y también el multimillonario que también dio positivo, México empieza ya a aplicar la dosis en diferentes puntos y también está comprando más dosis. Pero miren la cantidad de casos. Del 1.806.000 casos, tiene activos 290.000. Se han recuperado 1.362.000, pero acá el número de fallecidos ha crecido en los últimos días. Mire, 153.639 decesos. En comparación al año pasado, es el doble prácticamente en las fechas de medio año. Es terrible la situación y sigue incrementándose de una manera bastante alarmante. ¿Qué pasa en Europa? Nos vamos a España, porque España sigue cerrando y también la OMS ha indicado y ha sugerido que Europa tiene que restringir de alguna manera todo, vuelos, ingresos por área terrestre o área marítima, también cerrar restaurantes, bares, porque es allí donde se ha generado el rebrote de casos. Mire España, 2.774.000 casos en lo que va de la pandemia y actualmente tiene activos 2.566.000. Mire, el número de recuperados es mínimo para el número de contagios actuales. Por esa razón,
ya el gobierno español, en conjunto con otros países, están tomando decisiones drásticas. Cierre de fronteras, semiconfinamientos, no vuelos de Reino Unido, no vuelos de Sudáfrica, las dos cepas. Son 76 países con la cepa del Reino Unido y 32 países con la cepa de Sudáfrica. Por favor, hay que cuidarnos. Mira el panorama de España, mira el panorama de Estados Unidos, vea el panorama de México, muy cercano a Guatemala, vea el panorama de Brasil. Por favor, esto es serio. Vamos a la pausa.